el Rey de majestad. El día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Lucas capítulo 11, los versículos 27 hasta el 32. Por eso quisiera invitarte a que puedas buscarlo en tu Biblia y lo puedas leer conmigo, y así de esta manera podemos prepararnos para el mensaje de este día. Vamos a leer juntos esta palabra. Yo lo voy a leer desde aquí y dice lo siguiente. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír sabiduría, la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos este pasaje bíblico para poder compartir. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda estar trabajando en nuestro corazón en esta mañana, que tú nos ayudes a entender el mensaje que quieres darle a nuestra vida. Fortalécenos, Señor, abre nuestros oídos, ojos espirituales, abre nuestro corazón ante tu palabra. Ayúdanos a comprender tu voluntad. Te damos muchas gracias por todo y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de empezar este mensaje, quiero invitarte a que leamos juntos el versículo clave, que es el versículo 32. Te invito para que lo leamos juntos y a una voz. Leamos, por favor. Ya los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás. Existe un refrán que siempre me gusta citar, que es muy conocido, que dice que cuando el sabio señala la luna con el dedo, el necio se queda mirando el dedo. Cuando el sabio señala la luna con el dedo, el necio se queda mirando el dedo en lugar de mirar la luna. Con su vida entera, Jesús estaba señalando algo que muchos se negaban a mirar. Él había venido a salvar al hombre y así buscaba glorificar al Padre Celestial. Pero las personas desviaban su atención hacia otras cosas en lugar de mirar aquello que el Señor quería revelar. Algunos dirigían su mirada hacia su condición humana y otros hacia los milagros que hacía. Ellos no querían reconocer su propia debilidad y pecado. Ellos eran indiferentes y superficiales frente a la verdad que Jesús predicaba. Como vimos la semana pasada, a partir de la sanidad que Jesús le había dado a un hombre endemoniado, se desataron tres reacciones entre la gente. Unos se maravillaban, otros lo acusaban de trabajar por el poder de Satanás y otros le pedían una señal para tentarlo. Al ver esto, el Señor se concentró primeramente en corregir el pensamiento equivocado de quienes blasfemaban contra el poder del Espíritu Santo. Porque no hay perdón posible para la blasfemia contra el Espíritu de Dios. En la palabra de hoy podemos ver ejemplificadas las otras dos reacciones de las personas ante la obra de Jesús. Por un lado, vemos el caso de una mujer que se maravilló de lo que el Señor hacía, pero que no sabía reconocer dónde debía poner su fe. Por el otro lado, vemos la actitud de una multitud que pretendía que Jesús les hiciera alguna señal, pero no creían en Él. Por eso, ante estos comportamientos, el Señor nos da importantes enseñanzas. Como por aquel entonces, hoy también hay muchos que al ver a Jesús desvían su atención hacia su condición humana o hacia sus milagros. No saben dónde poner su fe.
Escuchemos lo que el Señor quiere decirnos para que no nos quedemos mirando la temporalidad de las cosas terrenales, sino elevemos nuestra vista a lo que Jesús nos señala. Tengamos una reacción de auténtica fe ante su entrega y glorifiquemos con todo lo que somos a nuestro Padre Celestial. Él nos está revelando su obra redentora y una misión que nos ha asignado en Jesús. Veamos con atención la verdad del Señor y obtengamos en Él la vida más bendita. Amén. Un grupo de acusadores se había reunido alrededor de Jesús ante el milagro que acababa de realizar. En ese momento, en medio del tumulto, una mujer alzó su voz y exclamó: «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Esta mujer quería expresar su apoyo al Señor, quería declarar su devoción, pero dirigió su mirada hacia la madre de Jesús, hacia aquella que lo había traído a este mundo. Justamente la semana pasada fue el Día de la Madre y tuvimos la oportunidad de expresar nuestro agradecimiento, tuvimos la oportunidad de manifestar nuestra admiración y amor hacia nuestras madres, tanto físicas como espirituales. En verdad, es un gran privilegio para una mujer llegar a ser madre. Asimismo, cada madre vive con gran alegría cada uno de los éxitos que van alcanzando sus hijos mientras crecen. Toda mamá siente orgullo al ver a su hijo crecer, formarse y distinguirse en este mundo. Muchos, al ver la vida ejemplar de una persona, quieren conocer a sus padres para saber quiénes fueron los responsables de su educación y quiénes fueron de influencia e inspiración a aquel que se ha vuelto virtuoso. De igual manera, varios también dirigen su mirada hacia María, la Madre de Jesús, para encontrar en ella los orígenes del Señor. Así sucedió con aquella mujer que buscó realzar la imagen de quien dio a luz a Jesús. Ella dijo: «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». En verdad, el lugar de María en la historia redentora es sumamente valioso y nos llena de admiración. Su fe, su disposición a seguir la voluntad de Dios negándose a sí misma, su sacrificio, su amor, su fortaleza espiritual. Ella se sintió indignamente considerada por Dios para ocupar el lugar de ser la madre de Jesús. Esto la llenó de regocijo y por eso proclamó: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones». María se sentía bienaventurada por reconocer que el Dios Todopoderoso había posado su mirada sobre ella para darle una misión sin igual. Se sentía bienaventurada por poder oír la voz del Señor y por poder obedecerle. María era una mujer realmente bendita. Jesús también consideraba a María bienaventurada. Pero en lugar de desviar la atención hacia su madre, ¿qué fue lo que dijo el Señor? ¿A quién consideró de veras bienaventurado? Jesús dijo: «Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». María era bienaventurada porque ella había obedecido la palabra de Dios escuchando a su Señor por sobre cualquier otra voz de este mundo. La mujer que había declarado su admiración hacia la Madre de Jesús no conocía de su obediencia, no conocía de su entrega. Lo que hacía a María bienaventurada no era el mero hecho de ser la Madre de Jesús. Lo que la hacía bienaventurada era poder haber oído la voz de Dios y haber obedecido la voluntad del Señor, encontrando un lugar dentro de la obra redentora. No hay condición humana alguna sobre esta tierra que pueda hacer a una persona auténticamente bienaventurada.
Bienaventurados son aquellos que reciben la palabra de Dios. Somos bienaventurados por poder escuchar la palabra de Dios, por poder guardar la palabra de Dios. Por eso Juan señala, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ser bienaventurado significa ser benditos, dichosos, afortunados, inmensamente felices. ¿Qué es lo que nos conduce a ser bienaventurados? Jesús nos dice que poder recibir la palabra de Dios y obedecerla hace al hombre permanentemente bienaventurado. Las alegrías terrenales son temporales y dependen de la volatilidad de las circunstancias. Muchos quieren alcanzar la felicidad por adquirir las cosas de este mundo. Pero Jesús nos dice que poder oír y guardar la palabra de Dios es motivo de auténtico gozo, de inmensa alegría. El que aprecia este enorme privilegio encuentra su deleite en la palabra de Dios. Como el salmista que exclamó, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». No hay deleite más grande que poder guardar la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cuál es la reacción de la gente ante la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona la gente ante la palabra? Muchos la hacen a un lado, la rechazan o la ven como anticuada o desactualizada. Consideran a la Biblia como un libro más, un adorno en la biblioteca de sus casas, un amuleto de buena suerte. Pero no se sumergen en su contenido, no la leen, no la meditan, no creen en ella, no la practican. Aún hoy en día hay quienes se maravillan de la obra de Jesús y manifiestan su admiración hacia su madre, pero no quieren vivir en base a la palabra de Dios. Jesús dijo claramente que más bienaventurado es aquel que guarda la palabra de Dios. Esto implica leerla, meditar en ella, creer en ella, aceptarla y practicarla. No obstante, tristemente, hoy en día incluso los mismos miembros de la iglesia ignoran la palabra de Dios. No ansían recibirla, algunos solo la cuestionan. Creen que debe ser modernizada a los tiempos que corren. No respetan la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, no respetan al Dios que dio esa palabra. En estos últimos días nos hemos visto sorprendidos por las declaraciones de un líder supuestamente cristiano que debería enseñar la palabra de Dios, pero que en lugar de esto fomenta abiertamente el pecado. Aprueba la inmoralidad sexual. Sobre quienes actúan de esta manera caerá el juicio de Dios, tal como lo dice Pablo, porque habiendo reconocido, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Las declaraciones de los líderes religiosos confunden a las personas cuando éstas no conocen la palabra de Dios. Y así, las falsas doctrinas conducen a las almas a su propia destrucción. Como dijo el profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchos alzan sus ojos para ver lo que algún líder religioso de turno decreta o establece. Como si lo que dijese un ser humano fuese santa palabra, por más que éste se oponga a la palabra de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Lo que dice un hombre o lo que dice el Señor? Pedro y Juan declararon ante quienes los presionaban e increpaban para que abandonaran la verdad. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No es justo delante de Dios obedecer a los hombres que niegan al Señor y a su palabra. Como verdaderos hijos de Dios, debemos vivir en base a su palabra y no a los criterios de los hombres. Debemos mantenernos en la verdad que nos conduce a la aprobación de Dios, que nos conduce al gozo genuino e inalterable, que nos hace bienaventurados. Más allá de aquellos que procuran tergiversar o modificar la palabra de Dios, debemos permanecer en la verdad. Solo cuando vivimos recibiendo y practicando la palabra de Dios, podemos ser de veras benditos. La palabra de Dios es infalible. No tiene error alguno. Tiene poder para dar vida. Hebreos nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no se vuelve obsoleta, no es anticuada, no es letra muerta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Guardar la palabra de Dios no es una cuestión de fanatismos ni ortodoxias. La palabra de Dios es la voz de Dios que nos conduce a la esencia misma de su voluntad. ¿Por qué entonces negociar con el mundo para ayornar la palabra de Dios y consentir con el pecado? ¿Por qué empañar la verdad de la palabra de Dios tratando de adecuarla a este mundo pecador? ¿Por qué buscar endulzar los oídos de la gente en lugar de conducirla al arrepentimiento en base a la verdad de Dios para salvación? No nos adecuemos ni consintamos con el pecado del mundo. Debemos llevar al mundo a los pies de Jesús por medio de predicar el arrepentimiento. Perseveremos en guardar la palabra de Dios. No nos dejemos contaminar por el pecado que el diablo induce a ver como normal. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es bienaventurado? No el que sigue una religión, no el que sigue las filosofías y doctrinas terrenales, no el que se esfuerza en conquistar este mundo, ni el más rico, ni el más famoso, ni el más distinguido o talentoso. Bienaventurado es el que atesora la palabra de Dios en su corazón. Porque como nos dice Pedro, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. A veces no tenemos presente lo inmensamente privilegiados que somos por poder oír la palabra de Dios, por poder conocer la voluntad de Dios, por poder adquirir la sabiduría del Señor. Pero habrá tiempos en que escaseará la palabra de Dios. El profeta Amós nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios? Debemos recibirla cada día, anhelarla cada día, sentir hambre y sed por ella. Debemos creer en ella y ponerla por obra. Y debemos compartirla y enseñarla a quienes no la conocen. Sobre todo, no solo debemos recibirla intelectualmente, sino vivir la palabra de Dios. Este es el camino hacia la felicidad a la que Jesús nos llama.
porque aquel que guarda la palabra es de veras bienaventurado. Así que anhelémosla con desesperación, como niños recién nacidos que ansían recibir la leche espiritual. El que cree sinceramente en el Señor vive en base a la palabra de Dios y no a ideologías o decretos humanos. Seamos bienaventurados, no por condiciones humanas, sino por guardar la palabra de Dios. Seamos bienaventurados, busquemos ser bienaventurados, no por condiciones humanas, sino por guardar la palabra de Dios. Amén. Ante el poder de Jesús, en lugar de creer en Él, hubo quienes le demandaban más milagros. Lucas había señalado que otros para tentarle le pedían señal del cielo. Frente a esta reacción de la gente, el Señor dijo: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Las personas querían que Jesús las convenciera de creer en Él por medio de mostrarles señales. Pero el Señor afirmó que la única señal que les daría era la señal de Jonás. Jonás había sido un antiguo profeta que había vivido unos 800 años antes de Cristo. Dios lo había llamado para enviarlo a los extranjeros de Nínive, la capital de Asiria de aquel entonces. Él debía advertirles que si no se arrepentían, serían destruidos. Pero los asirios eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Por eso, el profeta Jonás no quiso obedecer a Dios y trató de escapar de su mandato por subirse a un barco y alejarse lo máximo que pudiese. Pero en medio de su travesía, la embarcación en la que él viajaba se enfrentó a una terrible tempestad. Al saber que Jonás huía de Dios, la tripulación lo responsabilizó por la tragedia y decidieron echarlo por la borda. Mientras Jonás estaba en el agua, Dios hizo que un gran pez lo tragara. Este profeta sobrevivió en la oscuridad del vientre de ese pez por 3 días. Allí se arrepintió de su desobediencia a Dios y entonces fue vomitado por el pez. Luego de esta experiencia, Jonás obedeció al Señor y fue a predicar arrepentimiento en tierra extranjera y hostil. Aunque eran enemigos de su pueblo, Dios amaba a los ninivitas y quería que se volviesen a Él. Y los pobladores de Nínive oyeron al profeta Jonás y se arrepintieron, ayunando y reconociendo sus pecados. La señal de Jonás es la que Jesús daría a los hombres. El Señor detalló: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Las personas querían ver alguna obra terrenal que sorprendiese sus sentidos, pero Jesús tenía una señal mucho mayor para dar. Él quería imprimir esta señal en el corazón de aquellos que pudiesen aceptarla. El Señor daría su vida para la salvación del hombre y sería colocado en el ambiente sombrío de un sepulcro. Sin embargo, al tercer día resucitaría. De este modo, Jesús traería perdón, libertad, victoria y vida eterna a todo aquel que creyese en Él. Porque Él vencería el poder de la muerte y del pecado por pagar con su vida el precio de la condenación que recaía sobre nosotros. Pablo declaró: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Además, este apóstol afirmó: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo milagro o señal en esta tierra, por más fabuloso o espectacular que sea, no es comparable a la mayor obra que nuestro Señor Jesús hizo a nuestro favor. Porque todo lo que hay en este mundo pasará, pero Cristo ha venido a darnos vida eterna. No hay señal más maravillosa que esta. Jesús describió a la gente de aquella época como una generación mala. Era una generación pecadora, una generación incrédula que se negaba a arrepentirse y a recibir el evangelio de la salvación. Aún así, por su amor incontenible, el Señor daría su vida para rescatar a aquellos que lo rechazaban. Y ahora bien, ¿qué sentirá Jesús al ver esta generación en que vivimos? ¿Qué sentirá al ver a la gente de esta época? Seguramente sentirá un profundo dolor al observar la incredulidad y el apego al pecado de las personas de este tiempo. Porque ella vino a este mundo y su obra redentora y su sacrificio son ampliamente predicados. Aún así, muchos se niegan a creer en Él y se oponen a su salvación con todas sus fuerzas. Pero a pesar de esto, Jesús quiere salvarlos porque su amor no se extingue ni se modifica. A aquellos que están lejos de su presencia, Jesús quiere traerlos a la vida. Para esto, nuestro Señor nos envía a predicarles su amor y su perdón. Pero debemos saber que la paciencia con la que el Señor espera a las almas tendrá un límite en su venida. Un día el tiempo se acabará y el juicio de Dios caerá sobre esta tierra. Por eso, Jesús continuó diciendo: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién era la reina del sur? La reina del sur era la reina de Sabá, que vivió en los tiempos del rey Salomón. Cuando ella escuchó acerca de la sabiduría de este rey, emprendió un largo viaje para poder escucharlo, para poder conocerlo y para poder comprobar sus conocimientos. Ella era una extranjera, pero era una buscadora de la verdad, que no pertenecía al pueblo de Dios. Aún así, hizo un gran sacrificio para escuchar a un hombre sabio. Sin embargo, los judíos de la época de Jesús estaban frente al Dios soberano. No necesitaban hacer largos viajes para recibir sus palabras llenas de sabiduría y vida. No obstante, no creyeron en la verdad que predicaba. Por eso, serían juzgados por la reina del sur, que demostró más sed espiritual que ellos, porque ella había venido a buscar a un hombre, Salomón, y Jesús es más que Salomón. Además, Jesús agregó: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Aún un profeta desobediente y tan imperfecto, ante un profeta tan desobediente y tan imperfecto como Jonás, aún ante él, los ninivitas, que eran extranjeros, se arrepintieron de sus pecados. Pero la mayoría de los judíos de la época de Jesús, aunque pertenecían al pueblo de Dios, tenían un corazón más duro y no escucharon la voz del Mesías prometido. Debido a esto, aquellos incrédulos serían juzgados por los ninivitas, porque ellos se arrepintieron al escuchar a Jonás. Y Jesús es mayor que Jonás. El amor de Dios es infinito, pero un día Él traerá su juicio sobre todos aquellos
que aborrecieron su verdad y se negaron a arrepentirse. Pablo nos llama a prestar atención a esto y no dejar pasar el tiempo para venir ante el Señor a fin de hallar su perdón y su misericordia. Él les dice a los que se resisten a oír al Señor: ¿no ves que desprecias las riquezas de su bondad? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Isaías también nos dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Nuestro Señor Jesús quiere hacernos bienaventurados por llevarnos a oír la palabra de Dios y al obedecerla que encontremos un lugar en su obra redentora. Quiere conducirnos a la verdad y al arrepentimiento para que experimentemos su salvación. Aunque hay muchos que dicen creer en Jesús, tienen su mirada desviada hacia su condición humana o hacia los milagros que puedan obtener de Él. No saben hacia dónde deben dirigir su fe. Por eso, nuestra misión ante una generación que se pierde, dejándose arrastrar por el pecado, es enseñarles y anunciarles la verdad y el perdón de Jesús. Como nos dice la palabra de Corintios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús mismo es la señal de Dios para la salvación de la humanidad. Oigamos su voz, creamos en Él, prediquemos su evangelio. Jesús es más que cualquier otro hombre que haya pasado por este mundo, más que Salomón, más que Jonás. Él nos llama a ser bienaventurados por guardar y compartir su palabra y hallar vida y misión en su nombre. Amén.